Bien, aunque hayan pensado que se habían librado de nosotros, aquí estamos de regreso con la quinta temporada de Contracorriente. Es, bueno, una locura pensar que esto que arrancamos de una manera no improvisada, pero sí romántica, queriendo llevarle a ustedes cada semana un mirador de lo que estaba pasando en la región y por qué tenemos que prestarle atención a estos temas, fue que empezamos a hacer este programa y llegamos a la quinta temporada de la mano del Adam Smith Center for Economic Freedom. ¿Por qué hablamos de estos temas? ¿Por qué hablamos de espionaje? ¿Por qué hablamos de inteligencia? ¿Por qué hablamos de política en Latinoamérica? Porque todo esto tarde o temprano va influyendo en un tema fundamental, la libertad económica y las libertades individuales. Así es como se construye este mapa regional tantas veces tan alborotado y nosotros estamos aquí para compartirlo con ustedes. El día de hoy vamos a arrancar el programa con una conversación con Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Adam Smith Center for Economic Freedom. Con él conversaremos acerca de un vistazo general de lo que está pasando en la región. ¿Cómo está Argentina y su nuevo presidente? ¿Qué podemos esperar del proceso electoral en Venezuela? ¿Qué tal con esta sorpresa, no tan sorpresa, del resultado de las elecciones en El Salvador, con un Nayib Bukele particularmente fortalecido? De todo eso vamos a hablar con Carlos Díaz Rosillo y desde luego no podemos dejar de pedirle su mirada sobre el escenario electoral en Estados Unidos y las repercusiones que esto tiene en la región. Así es que sin muchas más vueltas por el día de hoy, arrancamos pues con Contracorriente, quinta temporada. Carlos Díaz Rosillo, como siempre, un gusto conversar contigo. Buenas tardes. Un placer, gracias por la invitación. Nueva temporada de Contracorriente y un mar de novedades. Así es, una nueva temporada en la cual lanzamos el programa directamente desde el centro con nuevos segmentos y con muchas ganas de comunicarle a la grandísima audiencia de Contracorriente todo lo que estamos haciendo aquí en el centro desde Miami. Bien, entre otras cosas, ya lo veremos un poco más adelante en el programa, pero es importante contarle a la gente que hay unos fellowships de primavera que son francamente envidiables. Así es, comenzamos la nueva temporada de Fellows. Como ya saben, este es un programa que trae al centro, aquí a Miami, cuatro líderes de primer nivel. Vienen a Miami a dar clases, a compartir experiencias con estudiantes. Hemos tenido la gran fortuna de tener siempre a uno o dos expresidentes, ministros, gente que ha tenido cargos muy importantes. En este caso, le dimos la bienvenida la semana pasada a este grupo de funcionarios públicos de primer nivel, encabezados por el presidente Guillermo Lasso del Ecuador, que acaba de salir del Palacio Presidencial hace un par de meses, al actual fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, que todavía es el fiscal general. Cuando comience a dar sus clases en un par de semanas ya va a ser el ex fiscal, pero en este momento sigue siendo el fiscal en funciones. Tenemos también al ex, Prometemos tenerlo aquí en el programa, Carlos. por supuesto, a él y a todos los que quieras. También tenemos a el ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, el embajador Carlos Vecchio, y la expresidenta del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos, Kimberly Reed, una agencia de gobierno de Estados Unidos muy interesante. Así que tenemos un grupo excepcional de cuatro funcionarios de primer nivel. Este es un año particularmente interesante porque hay elecciones en diversos países. Hay algunas que están, ya, bueno, acaba de suceder El Salvador. Ahora te voy a pedir un recorrido para entender un poco lo que está pasando. Pero es un año particularmente interesante porque se augura un reacomodo en las fuerzas políticas de Latinoamérica, una Latinoamérica que ha estado con esta marea rosa roja, y que
quizás con la llegada de Milei al poder en Argentina empieza a moverse un poco esta contracorriente roja que habíamos visto precisamente. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? Vamos por partes. Vamos con Argentina, que arrancó el año con gobierno nuevo, terminó el año con gobierno nuevo a partir de diciembre, y mucho movimiento social en el medio. ¿Cómo es visto esto desde la cúpula política de Estados Unidos? Así es, mira, más de la mitad de la población del mundo va a tener elecciones. Así que importantísimo. En el caso de Latinoamérica, como bien dices, hemos visto un cambio importante en Argentina. Yo creo que no va a ser el único país en el que vamos a ver ese cambio. La política es cíclica, sabemos. Hace pocos años teníamos un mapa pintado más bien de azul, ¿no? Con uno que otro país rosa y tres, obviamente, muy rojos. Después todo eso cambió y casi todos eran o rosas o rojos, con pocas excepciones. Y ahora Así vemos que es. está otra vez cambiando el panorama. Yo creo que en el caso de Argentina es muy interesante porque tenemos a un gobierno verdaderamente disruptivo y yo creo que era muy necesario. El sistema político llevaba ya varios años de más de lo mismo. Yo creo que aquí es un cambio muy importante, no solamente en el tema de la economía, que es el tema principal para este nuevo gobierno, sino en general un cambio refrescante y espero que sea un cambio que le dé a la población lo que necesita. Porque mira, la democracia obviamente es el mejor sistema de gobierno, Mm, pero es un sistema desorganizado y es un sistema que tiene que darle resultados a la población sí, para que el claro. ciudadano común y corriente siga creyendo en la democracia. En el caso de la Argentina había que hacer cambios radicales y creo que eso va a ser muy positivo, no solamente para la Argentina, sino para toda la América Latina. Respecto específica, se especula mucho sobre estos guiños públicos que han tenido Javier Milei y Donald Trump a través de las redes sociales, estos saludos un poco, estos elogios mutuos. ¿Qué crees que pasaría en el escenario en el que Donald Trump llegara nuevamente a la presidencia de Estados Unidos respecto de la relación con Argentina? Yo creo que la relación va a ser muchísima mejor de la que tenemos en este momento. Donald Trump es un individuo que cree mucho en la relación personal entre los líderes. Y yo creo que va a haber una muy buena química. Bien dijo el presidente Trump cuando ganó Milley que Milley representaba a MAGA, Make Argentina Great Again. Así yo creo que va a haber una gran relación entre ambos líderes. Ambos son líderes disruptivos que vienen a tratar de limpiar el sistema corrupto que existía antes, tanto en Mm. el caso de la Argentina como en el caso de Estados Unidos. Así que yo creo que tenemos que fijarnos muy bien en la relación personal entre ambos líderes, porque para el presidente Trump esa relación personal siempre ha sido muy importante. Sin duda, sin duda. ¿Crees que eso se verá reflejado de alguna forma en una especie de mejoría económica para Argentina? Yo creo que sí, pero eso va a tardar mucho tiempo. Acordémonos que la economía argentina en este momento está en un nivel muy, muy bajo, una devaluación increíble, una inflación por las nubes, y eso no se puede solucionar de la noche a la mañana. Aún con las medidas adecuadas, eso va a tomar meses, si no años. Así que yo creo que sí, va a haber una mejoría, pero va a tardar. Y acordémonos que también tiene a todo un sistema político en contra de él. Ya los estamos viendo con las manifestaciones, con los sindicatos. A tan solo semanas de tomar posesión, el país está paralizado. Así que tiene una infraestructura partidista en contra de él y él obviamente llega al poder sin la fuerza de un partido político como el Partido Peronista, que llevaba tanto tiempo en el poder, con pocas excepciones. Así que la va a tener muy, muy dura. Tener la política pública adecuada es solamente parte de la solución. Va a necesitar el apoyo político de diferentes segmentos de la población y eso va a estar complicado. Sin duda. Es un escenario muy complicado incluso en la relación con sus gobiernos cercanos. Me refiero a Argentina, todo el cono sur, digamos. Ahí está un poco rodeado por Brasil y por Chile, con los gobiernos socialistas que miran a Milei con mucho recelo. Así es, y es por eso que es tan importante que empiece a dar resultados, porque si bien no va a tener a vecinos en los dos países que mencionas, vecinos amigables, si tiene el apoyo de la población, eso lo va a ayudar muchísimo. Y obviamente es muy común que cuando un presidente llega al poder empiece a perder apoyo a medida que empieza a tomar decisiones poco populares.
Así que mantener el apoyo de la población va a ser esencial y para eso va a tener que dar resultados concretos. ¿Cómo? No para cambiar el tema, pero lo mencionaste al principio, como lo dio Bukele, que por medio de resultados concretos específicos eh, pudo lograr una reelección con unos ¿Qué números tal? históricos. Apabullante. Cifras que Totalmente. prometen, estamos todavía en el último conteo en el momento de esta conversación, pero que prometen números cercanos al 90%. Así es. Y de nuevo, es precisamente por este sentimiento de que dio resultados. Podemos discutir, podemos hablar toda la hora del programa sobre la manera en que lo hizo, pero no hay duda, no cabe la menor duda de que dio resultados, sobre todo en el tema principal para el país, que es el tema de la seguridad. Como lo es la economía para Argentina, la seguridad es para El Salvador. Y los resultados que dio fueron contundentes y fue recompensado con el voto masivo del pueblo. Bueno, ese voto, ese apoyo le permite hacer una cantidad de cosas que un presidente que no es popular no puede hacer. Es por eso que Milei necesita Sí. tener el apoyo del pueblo para poder luchar en contra de todas estas fuerzas políticas dentro del país y políticas externas con gobiernos no amistosos que no se le van a poner fácil. Por eso el apoyo popular es esencial. Déjame anclarme en la filosofía del centro acerca de la libertad económica y tiene que ver con justo con esto que estabas diciendo sobre lo lento de los procesos de recuperación económica cuando las economías se ven vapuleadas, maltratadas por las políticas públicas precisamente. ¿Crees que el caso de El Salvador y este radical cambio que ha tenido respecto de sus políticas públicas se traducen en libertad económica? Mira, yo creo que sí, pero ahí obviamente vamos a tener que monitorar muy de cerca qué sucede con el sistema de libre mercado cuando los empresarios, por ejemplo, toman decisiones que no les gusta al gobierno, ¿no? Muchos dicen que el sistema chino, por ejemplo, es un sistema capitalista dentro de un marco político comunista. Yo digo que no, no es un sistema capitalista. No puedes tener un capitalismo sano, no puedes tener un sistema de libre comercio verdaderamente libre si los empresarios toman decisiones que les favorecen a ellos como empresarios, pero que el régimen no aprueba. Entonces no es un libre mercado, es una especie de capitalismo disfrazado, que no es un verdadero capitalismo. Y aquí en el caso de El Salvador hay que ver muy de cerca qué sucede cuando los empresarios toman decisiones que les favorece al sector empresarial, como es lógico, qué pasa cuando entran en conflicto con alguna idea, con algún proyecto de ley que no les gusta al presidente. Para que el libre mercado funcione de verdad, tiene que ser, como lo dice la palabra, verdaderamente libre. Una Es muy conversación interesante. prácticamente olvidada en otros países de la región como Venezuela. Estamos viendo estos días toda la rebatinga sobre bajar a María Corina Machado de la candidatura, sobre Maduro diciendo ganaremos por las buenas o por las malas, y es francamente aterrador porque parece encaminarse irreversiblemente a parecerse de una forma sin remedio a Cuba. Totalmente, pero mira, eso se veía venir. Lo que yo entiendo, o más dicho, mejor dicho, lo que no entiendo es cómo el gobierno de los Estados Unidos, sabiendo cómo funciona este sistema, levanta sanciones y no sé si te digo, cree en la palabra del dictador o sabe exactamente lo que iba a hacer el dictador y no le importa por razones ideológicas. No sé cuál de Ah, las pero dos. eso es mucho Eso es más lo grave preocupante. entonces, es mucho más grave, Carlos. Sí, sí, y en realidad no te puedo decir cuál es, porque te repito, es un caso muy sencillo en el cual el dictador te dice exactamente lo que va a hacer. Ha habido un récord claramente de un sistema autoritario, de falta de expresión, de libertad de expresión, falta de libertad política, donde la oposición ha elegido a una candidata de manera clara y contundente y el gobierno no le va a permitir postularse, que es el mismo libreto, por ejemplo, que vimos en Nicaragua con Ortega, ¿no? Que no solamente inhabilitó a sus opositores, 7 de ellos, sino que los metió preso. No me extraña que esto suceda en Venezuela. Lo que sí me extraña, o quizás no me debería extrañar, viendo cómo funciona esta administración, es que los Estados Unidos
levante las sanciones y se acerque a este régimen, así como el de Nicaragua, así como el de Cuba, mientras le da palos por la cabeza a los gobiernos, los pocos gobiernos amistosos que le quedan en el hemisferio. Es verdaderamente incomprensible. Sabes, Carlos, a mí entre que me molesta y me cuesta creer en las teorías de la conspiración, ¿no? En creer que todo forma parte de un plan macabro, siniestro, que nos arrastra hacia una debacle, pero cuando veo este especie de nado sincronizado, de medidas tan idénticas, de derroteros tan similares, pues no queda más que pensar en que sí hay una suerte de plan. Mira, la izquierda coordina muy bien. Obviamente, la cabeza de esta coordinación es Cuba. Tienen recursos, tienen coordinación, tienen una narrativa coherente, una narrativa que en realidad suena muy bonita. Mientras que los gobiernos serios, democráticos, llámalos de derecha o centro derecha o en algunos casos hasta de centro izquierda, no vemos esa coordinación, no vemos esa narrativa que venda con el electorado. El electorado quiere resultados, el electorado quiere que lo Mm. persuada, no que le des, como dije antes, por la cabeza. Entonces, esa falta de coordinación que vemos en los regímenes serios, democráticos, es verdaderamente preocupante y hace falta un equivalente al Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y no lo existe. Hay esfuerzos de parte de presidentes, expresidentes, con las mejores intenciones de hacer comunicados, de alzar su voz, pero en realidad no hay una coordinación, no hay un esfuerzo verdaderamente coherente para contrarrestar esta fuerza tan potente que vemos de parte de la izquierda. Me pregunto si no hay vuelta atrás en esos territorios. Hablo particularmente de Venezuela, ¿no? Eh, veíamos, hay una agencia de las Naciones Unidas que se llama ACNUR, que es la Agencia de Refugiados, y decía que el año pasado 530.000 personas pasaron por el Darién, ¿no? El éxodo de los venezolanos ya se cuenta por varios millones, cerca de 7 millones de personas, dicen algunos estudiosos. Y todo parece seguir encerrado en el mismo camino. ¿Qué salida ves, Carlos? ¿Ves algo en el mediano plazo que permita deshacer la dictadura venezolana? Yo creo que sí. A corto plazo ciertamente no. A mediano plazo y obviamente a largo plazo yo creo que sí. Y yo creo que eso comienza obviamente con un esfuerzo muy coherente dentro, obviamente, pero también de fuera. Y yo creo que ahí hace falta Mm. mucho liderazgo de parte de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que los Estados Unidos tienen que ir por todo el mundo resolviendo los problemas a los demás. No. Pero sí, como potencia mundial, como líder hemisférico, yo creo que hace una gran falta, hace falta de un liderazgo de parte de los Estados Unidos que pueda unir a estas fuerzas que quieren luchar por la democracia, que quieren luchar por el libre mercado. Y cuando los Estados Unidos se ve ausente de este debate, ¿qué sucede? Entran los rusos, entran los chinos, entran los iraníes y con una influencia pero muy clara empiezan a llenar el vacío que dejó los Estados Unidos. Así que obviamente en cualquier país el cambio tiene que venir desde adentro, pero tiene que venir unido al esfuerzo internacional que debe de ser liderado, creo yo, por los Estados Unidos. Me, sabes que soy un sujeto que explora mucho las redes sociales, eso ya te lo he contado otras veces, y me apareció hace unos días un video, quiero hablar precisamente de esta ausencia. Me apareció los otros días un video de un actor argentino que les decía, ¿por qué les molesta tanto entender cuánta falta nos hace relacionarnos con los demás? Y decía, él es de origen italiano, y decía, a Italia la salvó el Plan Marshall. Eh, y tiene que ver con esta presencia de la que tú hablas o esta ausencia de la que tú hablas en este preciso instante. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se ve eso? ¿De qué manera es palpable en estos países que hemos recorrido un poco a vuelo de pájaro en nuestra conversación, Carlos, en Argentina, en Venezuela, un poco en Ecuador? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se mide esa ausencia de Estados Unidos allí? ¿Y qué podría hacerse para remediarlo? Mira, ¿qué podría hacerse? Yo creo que mencionaste uno de los proyectos de política exterior más importantes en la historia de la humanidad, el Marshall Plan.
un proyecto que rescató a los países que perdieron la Segunda Guerra Mundial. Lo hizo no solamente con los italianos, con los alemanes, sino también con los japoneses. Eh, eh, y eso le permitió no solamente a los Estados Unidos rescatar a estos países desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista económico y a largo plazo resultó en un gran beneficio económico para los Estados Unidos. Bueno, hace falta un Marshall Plan para las Américas, para América Latina, un plan en el cual los Estados Unidos invierta en la región. Eso no quiere decir regalar dinero, eso no quiere decir mandar recursos sin esperar nada de estos países. No, eso requiere una inversión coherente. Eso requiere que los Estados Unidos, por ejemplo, vea a la América Latina como el destino lógico en donde pueden traer las empresas que por muchos años, por décadas, se fueron a la China, el famoso nearshoring. Es Nearshoring. una gran oportunidad para la América Latina. Empresas que se fueron a China por razones económicas, por razones políticas, tanto los demócratas como los republicanos pensaban que la mejor manera de tratar a China era atraerla al sistema capitalista para que se parecieran un poquito más a nosotros. Nos dimos cuenta que eso no funciona, pero esas empresas se fueron por la mano de obra tan barata. Bueno, hoy día nos hemos dado cuenta de que ese sistema, esa estrategia no funcionó. Y aparte de eso, la mano de obra china ha aumentado muchísimo en costo y hay una gran oportunidad para que esas empresas regresen y por lo tanto trabajos vengan a la América Latina. México es un gran ejemplo, República Dominicana, toda la América Latina. Y yo creo que ahí hay una gran oportunidad que los líderes latinoamericanos no pueden desaprovechar, porque es una oportunidad que viene una vez cada generación, quizás hasta más. Y ahí es donde podemos ver esa inversión coherente de los Estados Unidos en la América Latina para el bien de la América Latina y también para el bien de los Estados Unidos y para la seguridad hemisférica. Dos cosas. Digo, hiciste hincapié en un asunto clave durante mucho tiempo, el asunto de los costos. Fue el pivot que llevó a muchas empresas a contratar servicios en China, pero eso se ha ido emparejando. Desde tu posición en la Casa Blanca, Carlos, como hombre clave en la política exterior, particularmente centrado en Latinoamérica, hago hincapié en esa posición para pedirte la opinión siguiente. Desde México es francamente incomprensible esta relación tan extraña del presidente López Obrador. eh, Primero con Donald Trump, a quien se dicen amigos, pero se dan con combates de béisbol, con una sonrisa en la cara, y un poco también entender este momento en el que la DEA dice que tiene pruebas de que entre 2 y 4 millones de dólares fueron entregados a la campaña de Andrés Manuel López Obrador, la campaña de 2006, que no ganó la presidencia en ese momento, sino hasta el 2018. Pero el punto es, ayúdanos a comprender esta compleja relación entre México y Estados Unidos que hoy parece un poco desconectada. Mira, una relación verdaderamente compleja, como bien dices. Sí, había una buena relación entre el presidente Trump, no por razones ideológicas, obviamente están en lados opuestos del espectro político, Claro, sino porque había una relación de respeto. El presidente Trump respeta a los individuos que proyectan fuerza y independientemente si nos gusta o no nos gusta lo que hace el presidente López Obrador, proyecta fuerza. La relación siempre fue cordial, siempre fue respetuosa. Creo que no es el caso actualmente. Estamos viendo que en el caso del nearshoring que mencioné anteriormente, a México le está yendo relativamente bien, no gracias a las políticas del presidente López Obrador, sino a pesar de las políticas del presidente López Obrador. Es un gobierno que en el tema del nearshoring no tiene una política coherente, no tiene una política lo suficientemente agresiva para aprovecharse de este momento histórico, pero lo que sí claro. vemos es que muchísimos gobernadores, sobre todo gobernadores en el norte del país, sí tienen esa política y están atrayendo grandes inversiones, repito, no gracias a las políticas del gobierno federal, sino a pesar de las políticas del gobierno federal. Yo creo que aquí hay muchas esperanzas, sea cual sea el resultado, sabemos que va a haber un nuevo presidente en México o una nueva presidenta, y yo creo que en ambos casos, la candidata oficialista y la candidata principal de la oposición, creo que ambas entienden el papel del sector privado muchísimo más que el presidente López Obrador, que creo que nunca lo ha entendido ni nunca lo entenderá.
Así que yo creo que en México va a haber un cambio positivo en cuanto a este tema de nearshoring, que va a atraer muchísimas inversiones que son muy necesarias para México. Hoy día la mano de obra en México es más barata que la mano de obra en China. Una gran oportunidad para México que no pueden desaprovecharla. Esperemos que así sea. No te voy a dejar ir sin un par de preguntas sobre las elecciones en Estados Unidos, que tiene, por supuesto, las miradas del mundo puestas allí, porque definitivamente como la economía más grande del planeta, marca un paso global al que todo el mundo está atento. La primera es las internas. ¿Qué va a pasar, no? En las internas republicanas que están tan peleadas con altas y bajas, con deserciones a mitad de camino. Mira, yo creo que el panorama republicano es bastante sencillo. Desde un principio se me hace muy evidente, muy claro, que el presidente Trump va a ser el candidato republicano, Mm. con la mayor objetividad posible, y obviamente como exfuncionario de su gobierno no soy total y absolutamente objetivo, pero viendo solamente los números, en ningún momento ha perdido la dominancia que tiene en las encuestas. Ha estado por arriba, pero por muchísimo. En algunos puntos un poquito menos que otros, pero indiscutiblemente es el candidato a vencer en esta primaria republicana. Todos decían en un momento que si la contienda se convertía en una contienda entre dos candidatos, el presidente Trump u otro, y otro, se pensaba que iba a ser el gobernador de Santos, hoy queda Una solamente sorpresa para muchos, ¿no? exacto, la Después del embajadora caucus Haley, la baja. Ujú. pero se decía que cuando esta contienda se redujese a solamente dos candidatos, ahí sí le podía ganar el presidente Trump, porque no llegaba al 50% del electorado, estaban cuarenta y tantos, a veces llegaba a Claro. 50, y si un candidato tiene menos de 50 y solamente tiene una alternativa, ahí le puede ganar esa alternativa. Lo que hemos visto ya llevamos varios meses que el presidente Trump no solamente pasó los 50, sino ya está pasando los 60. Entonces, independientemente si tienes solamente un contrincante o no, si llegas al 60% y más, es muy difícil que esa dinámica cambie. Así que en este momento todavía falta mucho. Acordémonos que son 56 primarias republicanas. Solamente hemos tenido dos, Iowa y New Hampshire. Pero en este momento se me hace casi imposible, obviamente en la política todo puede pasar, pero en este momento se me hace casi imposible que el candidato ganador del Partido Republicano sea otro que no sea el presidente Donald Trump. Bueno, ahora nos queda por entender o hacer algunas especulaciones sobre el enfrentamiento real, el enfrentamiento entre el candidato republicano y el candidato demócrata que será. Pregúntame a los republicanos, ahí sí te puedo responder. Mira, hoy, en este momento, si las elecciones generales se llevasen a cabo hoy, el presidente Trump gana. Y gana por un margen mucho mayor del que ganó en el 2016. Ujú. Acuérdate que en Estados Unidos el presidente no es electo por el voto popular, como en la gran mayoría del Sí, mundo, sino colegio electoral. por el Ujú. voto del colegio electoral, que es función de cada uno de los estados. Y así que lo que hay que ver es cómo va el voto en los estados. En la gran mayoría de los estados, 43, 44 estados, sabemos exactamente cuál va a ser el resultado. Muchos van a ir rojos, republicanos, otros azules, demócratas. Solamente hay unos 4, 5, quizás hasta 7 estados donde va a haber una verdadera pelea. Y en cada uno de esos estados, hoy día, el presidente Trump gana, sin excepción. El escenario parece más que echado, sin embargo, esperemos qué pasa. ¿Puede haber algún revés legal que impida su candidatura? ¿Lo ves en el camino? No lo veo. Tiene muchísimos juicios civiles, tiene 4 juicios criminales, 2 estatales, 2 federales, que suman entre los diferentes cargos 91 cargos federales, muy serios, pero ninguno de ellos, absolutamente ninguno, de ser hallado culpable, le prohíbe ser candidato o ser presidente. A él, si Pero lo haya espera, porque hay una culpable, curiosidad. A ver, dime si es cierto, Carlos, porque desde México se comentaba en los medios de comunicación un hecho que parece particular, muy particular desde la perspectiva latinoamericana, y es que la ley estadounidense le permitiría a Donald Trump asumir la presidencia aún con todos esos procesos en marcha, o me estoy yendo a la absolutamente. exageración absoluta, aún si estuviera en la cárcel.
absolutamente. Cosa que no va a pasar antes de las elecciones. La probabilidad de que eso pase es de 0%. ¿Por qué? Repito, 4 juicios criminales, 2 estatales, 2 federales, 91 cargos. El primero de estos juicios se va a llevar a cabo en unos meses. Va a tardar unos meses más. En el peor de los casos para el presidente Trump, si lo hayan culpable, ¿qué sucede? Él va a apelar esa decisión a una corte de mayor instancia. Eso va a tardar probablemente un año, quizás más, en apelar. Aun cuando lo hayan culpable, en el peor de los casos para el presidente Trump, lo apela de nuevo a la Corte Suprema. Así que entre juicio, entre apelación y apelación, estamos hablando de aproximadamente 2 años antes de que lo hayan culpable o no culpable en la última instancia. Esa última instancia sucedería después de las elecciones. Así que en estos casos no hay ninguna posibilidad y por lo tanto ninguna probabilidad de que lo hayan culpable definitivamente antes de las elecciones. Lo único que los detractores del presidente Trump esperan es que en alguno de los casos que todavía no le han presentado a él directamente, sino indirectamente, y que no tiene que ver nada con estos 4 casos ni 91 cargos, es que lo hallen culpable de actos de insurrección. Y te repito, ninguna de estas 91 cargos tiene que ver con insurrección. ¿Por qué insurrección? Porque la Constitución americana es muy clara. Dice que solamente hay 3 requisitos para ser presidente de Estados Unidos. Uno tiene que ver con la edad, 35 años, él lo cumple. Número 2, tiene que haber nacido en Estados Unidos, él lo cumple. Y número 3, tiene que haber vivido en Estados Unidos un cierto número de años antes de las elecciones, él lo cumple. Pero ¿qué sucede? Hay una enmienda que dice que cualquier funcionario, la enmienda 14, que fue aprobada justo después de la guerra civil en Estados Unidos en los 1860, para prohibirle a los funcionarios del sur que se conviertan en funcionarios de la Unión, dice que cualquier funcionario público hallado culpable de un cargo de insurrección no puede ejercer un cargo público. Y después dice cuáles son esos cargos públicos. Dice, por ejemplo, miembros del Congreso, senador, gobernador, etcétera, etcétera. No menciona presidente. Pero bueno, aunque argumentes que, ser presidente es un cargo público, a él no lo han acusado formalmente en ninguna de estas 91 cargos de haber cometido insurrección. Hay varios estados, 2 de ellos ya han llegado a la Corte Suprema, el estado de Colorado y el estado de Maine, en los cuales los estados han dicho que él estuvo involucrado en insurrección y por lo tanto no puede estar en la boleta presidencial ni de Colorado ni de Maine. La Corte Suprema ahora va a tomar ese caso y va a decir si es válido. Esa es la única opción que tiene para no ser candidato. Si la Corte Suprema dice sí, los estados tienen la autoridad de decidir quién está en la boleta y quién no. A diferencia de los países latinoamericanos, el candidato no está en la boleta a nivel nacional, sino está en cada Claro, una de las boletas de claro. los estados. Esa es la única posibilidad que tiene de no ser candidato. Si le prohíben ser candidato en los estados en los cuales sea el gobernador o sea el secretario de Estado o sea la autoridad de ese estado competente, se lo prohíbe. La única opción. De lo contrario, va a ser el candidato. Y creo que es lo correcto. Si a la gente no le gusta el presidente Trump, que no voten por él. Pero prohibirle a un candidato de uno de los 2 partidos principales a que esté en la boleta sencillamente porque un grupo de personas no esté de acuerdo con él, no es una democracia verdadera. Es una cosa que veremos una resolución en los próximos meses, así es que estaremos Así es. atentos a eso. Carlos, este programa está cada día más corto, yo no sé qué pasa, pero se nos acaba el tiempo. Gracias por la conversación, estamos en contacto contigo. Gracias a ti y espero poder regresar para hablar no solamente de política, sino de los eventos que tenemos en el centro. Una gran reunión de ministros de turismo de la región. A final Eh, de eh, abril. exacto. Y muchísimos eventos que espero a medida que transcurra el programa podamos venir a anunciar para que todos participen o que vengan a Miami o de manera virtual, sea donde sea que estén. Pero digámoslo rapidísimo porque un minutito más la robo al productor que se está quejando, pero no importa, así son los productores, Carlos. Así es que Pero bueno. tenemos una reunión de marketing muy importante también. Tenemos una reunión de marketing en Latinoamérica muy importante, eso va a ser el 9 y el 10 de mayo.
tenemos esta reunión de ministros de turismo que hasta ahora está pautada para el 25, el 26 de abril, y tenemos una gran gala, una gran cena de recaudar fondos con muchísimos personajes de la política, del mundo del entretenimiento. Esa va a ser el 3 o el 4 de mayo, que va a reunir a más de 500 personas comprometidas con la causa de la democracia, del libre mercado, para celebrar no solamente el centro, sino también para poder conseguir fondos para seguir con esta misión de promover estos ideales de la democracia y del libre mercado. Los mantendremos al tanto de eso. Carlos Díaz Rosillo, el director fundador del Centro Adam Smith for Economic Freedom. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Tuvimos ya un panorama de lo que podemos esperar en los próximos meses en este escenario político alerta, efervescente de Latinoamérica y su coyuntural relación con Estados Unidos. Así es que para seguir avanzando en este asunto, ¿por qué no nos damos una vuelta para ver qué está pasando por la región con el radar contracorriente? Nayib Bukele estaba tan seguro de los resultados que le había ofrecido a la nación de El Salvador que se presentó a una reelección. Tan seguro estaba que hasta se lo vio un poco sobrado, un poco holgado en sus expresiones, que quiere decir quizás hasta un pelín soberbio, pero bueno, la realidad es que tenía una razón para eso. Con las elecciones celebradas este fin de semana y los últimos números del conteo final acercándose a un 90% a su favor, Nayib Bukele se reelige en El Salvador. ¿Cuál era el escenario? Bueno, el escenario era un país tomado por la violencia, tomado por los mares. Y lo que vimos después fueron años de un proceso de reconstrucción en el panorama de seguridad. Fue cuestionado por muchos, fue criticado por muchos, pero la realidad es que a pesar de esas críticas, la nación habló en las urnas y habló de una manera contundente. Solo el 21% de la población del padrón electoral se abstuvo de ir a votar. Es decir, que además de eso, ese 90%, ese número cercano al 90%, es particularmente significativo porque hubo un gran porcentaje del padrón asistiendo a las urnas. Esto es sin duda, un mensaje que deben tomar el resto de los gobiernos de la región. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿En qué escenarios los han sumido las políticas públicas que han generado este escenario de hartazgo en el que la gente quiere, parece, mano dura? Ahí están los resultados. Bukele tiene ahora un enorme desafío por delante. Habiéndose encargado de la papa caliente que significaba la seguridad y la violencia y la enorme ola delictiva en el país y las bandas delictivas tomando las calles, habiéndose asegurado de haber cubierto eso, de haber hecho el delivery correcto que la sociedad parecía estar esperando, ahora tiene como gran camino a recorrer la recuperación económica. Veremos qué pasa. Pasemos a otro tema para que les diga esto que está pasando en Cuba, que es, si ya el régimen cubano es de por sí surrealista, miren lo que está pasando ahora. Arrancaron en el 2024 con una serie de medidas de locos. Con el 88% de la población en pobreza, escuchen las medidas del paquetazo económico que quiere llevar adelante la dictadura y que, como no puede salir la gente a la calle a protestar, probablemente llevar adelante la dictadura. Aumento de 528% en las gasolinas. Aumento de 25% en la electricidad. Un aumento del 20% en el gas licuado, lo que evidentemente se traduce además en un serio aumento en las tarifas del transporte público. Y claramente todo eso va a traer aparejado y como bola de nieve un aumento en los alimentos, porque los alimentos hay que transportarlos y va a haber un 528% de aumento en las gasolinas. En este escenario,
en el que hay una incertidumbre total y que primero lo iban a poner en marcha y luego lo retrasaron diciendo que se debía a un problema en la implementación del sistema de precios por culpa de ataques externos. La dictadura, ya saben cómo es, así hablan siempre. Bueno, en ese escenario en el que hay una incertidumbre enorme y por supuesto un descontento desbocado, en ese escenario el gobierno cubano remueve a 3 ministros, pero no cualquiera 3 ministros. Remueve Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente, Industria Alimentaria y al suministro plenipotenciario, que es el viceprimer ministro y ministro de Economía al mismo tiempo. Esas cosas pasan en Cuba. Claro, no nos sorprenden, pero no por eso dejan de alarmarnos. A partir de esta semana, vamos a tener cada martes con ustedes algo que les debíamos, la verdad, y es unos highlights, las cosas que merecen ser resaltadas de lo que está pasando en el Adam Smith Center for Economic Freedom. Quiero presentarles a 2 muchachos que van a estar con nosotros cada semana. Les presento esta sección, pues. Bien, bueno, bienvenidos Lara Briseño, bienvenido Mateo Guillamón, ¿cómo están? Muy bien, Muchas Gabriel. gracias. Bueno, cada semana tendremos a uno de ellos acompañándonos. Esta vez quería yo presentarles a los dos, pero cada semana estará uno de ellos acompañándonos, dándonos un panorama de lo que está pasando en el Adam Smith Center for Economic Freedom, ahí en FIU. Esta semana hubo un gran evento. Sí, Gabriel, como estábamos conversando hace unos momentos, tuvimos el privilegio de escuchar a 4 líderes de diferentes áreas y diferentes sectores de lo que es el servicio público, hablar de sus experiencias como líderes dentro de sus oficinas, lo que conllevan sus responsabilidades, los logros, lo que aprendieron. Realmente fue algo mágico en el sentido de que esta clase de oportunidad no se tiene en Es muchos correcto. campus de las universidades. ¿Quiénes eran esos Este, líderes? sí, contamos con la presencia de Kimberly Reed, que fue la presidenta del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos. También de Latinoamérica estaba el fiscal general de la República de Colombia, Francisco Barbosa, el expresidente del Ecuador, Guillermo Lasso, y también tuvimos al embajador de Venezuela a los Estados Unidos, Carlos Vecchio. Bien, y ellos entiendo que están dando clases a los alumnos, pero no son clases curriculares, es decir, los alumnos por interés propio llegan a las clases, ¿correcto? Correcto. No es Los que estudiantes. necesitan esos créditos para la graduación, pues. Exacto, esto es totalmente voluntario, esto es porque gracias a Dios tenemos una oportunidad increíble en FIU, tenemos un network, una red de conocidos muy importante, gracias al centro y gracias a Carlos y gracias a todos los que trabajan ahí. Este, los que estudiantes interesados se ponen a estudiar con estos Leadership Fellows, con estos líderes tan, tan famosos, tan específicamente y aprenden mucho sobre lo que es el liderazgo, sobre lo que es el servicio público, sus experiencias, comparten. La experiencia en el salón es distinta en el sentido de que cada clase depende porque son diferentes personas con diferentes Claro, historias, pero también está el tema de que son experiencias únicas porque tienes simulacros, tienes ejercicios, te ayudan a pensar fuera de la caja, como dicen en inglés, pero salir además de tu zona de confort. no solo eso, digamos, pocas veces uno tiene la oportunidad en la universidad de tener a un expresidente dándote clases, ¿no? Es decir, o a un fiscal que acaba de dejar, un fiscal general que acaba de dejar la fiscalía en un país tan en boga como Colombia. Mateo, pero entiendo que además hubo una cena después de este lanzamiento. Efectivamente, Gabriel, y algunos de nosotros, yo también tuvimos el privilegio y de verdad el honor de atender a una recepción magnífica que de verdad mostró no solamente el trabajo que hace el centro dentro de la universidad, sino también en la comunidad en Miami, en todo Estados Unidos y en el mundo, porque teníamos allí presentes en la cena a empresarios internacionales,
líderes políticos nacionales de diversos países, incluidos Latinoamérica, también Estados Unidos, incluso también a líderes a nivel local de aquí de Miami. Y lo mejor de todo es que nos abrieron las puertas a varios alumnos para que entrásemos y nos relacionemos con estos individuos, que de verdad es una experiencia que yo nunca la he vivido, algo así en mi vida, y solamente poder hablar con ellos de tú a tú, cara a cara, fue una experiencia que de verdad yo creo que nunca me voy a olvidar en mi vida. ¿Cuánta gente había en la cena? Era pequeña, entiendo. Pues era algo, yo diría que la cantidad de las personas fue perfecta, porque no era muy pequeño, pero tampoco era muy grande, era justamente lo suficiente para que pudieras conocer a todo el mundo en hora y media, 2 horas en el cóctel de antes, y después en la cena te sentabas en una mesa. Yo, por ejemplo, estaba sentado al lado del fiscal general de Colombia, al lado de un dueño de una cadena de televisión muy importante aquí en Estados Unidos, también con otros empresarios, y escuchando entre plato y plato al presidente de Ecuador hablar, al fiscal general de Colombia hablar, a Kimberly Reed, que acaba de mencionar Lara, hablar, y fue de verdad una cena increíble. Bueno, ¿con quién te tocó a ti la mesa, Lara? Yo estaba sentada junto al expresidente interino Juan Guaidó y estuvimos conversando mucho sobre lo que es la experiencia venezolana. Él dio clases en el centro el semestre pasado, así que tuvimos la oportunidad de reconectarnos y de continuar la conversación. ¿Dónde fue la cena? La Fue en cena el fue... museo, no, No, por favor, tranquilo, por favor. fue en el En, Museo Americano de la Diáspora Cubana en Coral ah, Gables. sin duda ahí estuvo la mano del buen Marcel Felipe. Bien, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene con más novedades del Adam Smith Center for Economic Freedom. Muchas gracias, Gabriel. Hasta luego, nos vemos. Así damos por terminado este primer programa de la quinta temporada de Contracorriente de la mano del Adam Smith Center for Economic Freedom. Desde aquí un saludo enorme a nuestros amigos, hermanos, cómplices de Liberty Plus Foundation, y como siempre, mi agradecimiento enorme con ustedes que nos están viendo, y nos vemos la semana próxima.